Uno de los grandes aprendizajes que he tenido a través de los mentores más importantes con los que he estudiado y sigo haciéndolo hace más de 15 años y voy a seguir de forma incansable durante toda mi vida porque considero que el crecimiento personal es lo más importante que hemos venido a hacer a este mundo y debe de ser durante toda nuestra vida. Tenemos que sentirnos alumnos que estamos aprendiendo cada día de nuevas experiencias y así debe de ser. Pues estos grandes mentores, también los maestros espirituales en sus mensajes más importantes hacia la humanidad, nos han dicho que para saber cuál es el programa mental que dirige mi vida, la vida de todos los seres humanos, sabéis que cuando hablo del programa mental me refiero al paradigma, al sistema de creencias que está dirigiendo nuestra vida de forma inconsciente, que no nos damos cuenta y que muchas veces hace que no nos dirijamos hacia donde realmente queremos ir en nuestra vida, hacia nuestro propósito de vida, la misión, la felicidad, la realización personal, hacia nuestra verdad. En definitiva, hacia nuestra verdad, porque ahí es donde se encuentra la verdadera realización del ser. Pero hay un programa que interfiere constantemente y que va a jugar en nuestra contra o a nuestro favor dependiendo de si es el adecuado o no. Aquí la clave es averiguar, identificar qué tipo de paradigma estás siguiendo en tu propia vida, y eso es algo complejo porque estamos hablando de la mente subconsciente, que sabemos que es la que dirige el 95-98% de lo que somos nosotros, de nuestra mente aquí en la Tierra y de la toma de decisiones, de los hábitos que tenemos, de las acciones que emprendemos, están dirigidos por esa mente subconsciente, que es un programa de creencias que hemos ido adquiriendo desde que nacemos a través de lo que nos van inculcando, lo que nosotros vamos aprendiendo también y a través también de nuestra propia experiencia, lo que nos va ocurriendo. Ese programa se va haciendo fuerte y se convierte en un automatismo que dirige nuestra vida y que no sabemos muchas veces cambiarlo, reprogramarlo. Pues lo importante para identificar si ese programa es el que nos interesa o no, los mentores siempre me han dicho, esos mentores con los que yo he estudiado y sigo estudiando, me han dicho siempre que tenemos que irnos a los resultados, a lo que hay fuera de nosotros en la materia, en nuestra propia vida. Es decir, tenemos que hacer un análisis honesto 100% desde nuestra verdad en cuanto a nuestra vida a nivel de relaciones, de economía, del trabajo que tenemos, de la vida que estamos llevando en definitiva y de todo lo que conlleva lo que es lo externo. Por ejemplo, nuestra salud, nuestro cuerpo físico, qué tipo de relación sentimental tenemos, si es la deseada o no, si es la que nuestra alma anhela o no lo es. Todo eso, los resultados, los frutos, como decía también Jesús de Nazaret, son digamos que son los efectos de una causa. Y cuando vemos los efectos, cuando vemos los frutos, es cuando podemos identificar si la causa, en este caso sería el programa que nos dirige, el programa mental, el paradigma o el sistema de creencias, es el adecuado o no. Y lo descubrimos cuando de forma honesta 100%, porque no puede ser de otra forma, nosotros nos hablamos a nosotros mismos y nos decimos si de verdad estamos viviendo la vida que realmente queremos vivir, si estamos desarrollando la función laboral que más feliz nos hace y si es la que queremos hacer de todo corazón, o si estamos experimentando las relaciones ideales que nuestra alma quiere experimentar, o son relaciones, ya sabes, de conveniencia, de interés, por no estar solo, o relaciones que son totalmente hipócritas, como sabemos que ocurre. Por eso el trabajo siempre está en la honestidad, en la verdad, en la conciencia y por supuesto en mirar fuera para saber lo que hay dentro, porque muchas veces lo que hay dentro de nosotros no sabemos identificarlo. Al final vamos manteniendo unos hábitos u otros y muchas veces están dirigidos de forma inconsciente y nosotros creemos que está bien, que estamos haciendo todo lo que podemos, que estamos tratando de vivir nuestra mejor vida aquí en la Tierra, cuando en realidad no estamos dando a lo mejor ni siquiera el 10 o el 20% de nuestra propia capacidad, y todo porque está bloqueado nuestro paradigma, no es el paradigma adecuado. Nos hemos creído
que no somos capaces de conseguir grandes cosas, nos falta autoconfianza, nos falta creer en nosotros mismos y avanzar en cuanto a lo que queremos conseguir. Pues ese ejercicio que hacemos a nivel personal cuando queremos saber cuáles son las creencias que tenemos que cambiar, renovar, deshacernos de ellas para llenarnos de las adecuadas, lo voy a hacer hoy con todos vosotros a nivel de lo que está ocurriendo en el mundo, a nivel muy global. Vamos a hablar rápidamente, pero quiero que quede realmente una fotografía clara de cómo identificar qué hay detrás de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial en la sociedad, en todo lo que son las áreas, los ámbitos, en este caso de la sociedad, como es la política, la economía, la medicina o la salud, la justicia, la libertad en realidad. Vamos a hablar de ello, vamos a hacer este pequeño ejercicio para darnos cuenta, es un ejercicio de despertar a una mayor conciencia de qué es exactamente lo que está ocurriendo en este mundo y qué hay detrás, cuáles son esos hilos, quién está moviendo esos hilos que están dirigiendo, pues como si fuésemos nosotros mismos de forma individual, si vemos el mundo como un ser vivo, que también lo es, pues está dirigiendo a este planeta hacia un lugar determinado y con él a toda la humanidad. Es un paradigma también, es un programa mental que nos está llevando a lugares que la humanidad no quiere, pero que está siguiendo de forma automática también el propio ser humano, porque sigue siendo dirigido por su propia, en este caso por el subconsciente colectivo instalado. Es un programa de contaminación total que viene del sistema y que voy a explicaros por qué podemos identificarlo y cómo debemos de hacerlo. Mi nombre es Luis Garres, soy reprogramador mental al servicio de la luz, del bien y del amor. Vamos a aumentar nuestra conciencia, vamos a despertar juntos en más amor. Vamos a iniciar este entrenamiento y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero viendo lo que está ocurriendo a nivel planetario. Y si miramos rápidamente lo que ocurre, podemos ver que todo está al revés. Podemos ver que realmente no estamos evolucionando hacia un mundo como el que debería de ser. El ser humano evolucionado que va progresando, que va siendo cada vez más inteligente, que va siendo cada vez pues, más autosuficiente, así debería de ser. No está creciendo su conciencia, no estamos aumentando la evolución a nivel colectivo. Si miramos el mundo, vemos que no es el mundo de salud en el que nos deberíamos encontrar ya, de personas saludables, de personas que ya entienden y saben cómo cuidar su salud, porque hoy en día estamos en la era de la información. Al alcance de cualquier ser humano está la información adecuada, la correcta para cuidar su salud, su cuerpo físico, su cuerpo mental. ¿Por qué seguimos tan enfermos, tan estresados? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no pasamos a la acción? Que esa es la verdadera experiencia aquí en la Tierra y tomamos los hábitos necesarios para estar saludables de verdad, para comer de forma saludable y para hacer ejercicio físico y para cuidar y tener orden en nuestra vida, en nuestros descansos, etcétera, si ya tenemos esa información. Porque las personas siguen siendo cada vez más dependientes de medicamentos y siguen enfermas con estados, con su sistema inmunitario totalmente por los suelos, el sistema de defensas que es lo más importante para nuestra salud. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque lógicamente hay algo detrás que no está funcionando a nivel del área de la salud, de la medicina, de lo científico, de la ciencia que trabaja supuestamente para nuestra salud. Lo que está ocurriendo precisamente es que hay detrás de todo eso intereses ocultos, negocio, principalmente a través de las farmacéuticas, de los medicamentos que sabemos que no funcionan, que lo único que hacen es cronificar la enfermedad, tener a la población enferma y ocultar, por supuesto, la verdadera medicina. Porque precisamente lo que ha hecho esta medicina actual del medicamento es ocultar la que de verdad ha funcionado toda la vida durante milenios, que es lo que ahora llaman la medicina alternativa, que es toda esa medicina natural de donde viene precisamente la medicina actual, que es un procesamiento de los químicos y una alteración en cuanto a las propiedades que ya están en la tierra, que siempre han estado en la naturaleza, en las plantas, etcétera, etcétera. Entonces,
todo lo que es la medicina que hoy consideramos alternativa ha sido denostada, ha sido rechazada, desacreditada. Nosotros lo hemos creído porque nos lo dice el dios de la ciencia, de la medicina, que siempre es un comité de expertos anónimo, que no es personal, que no tiene nombre ni apellidos, que habla a través de los gobiernos, habla a través de la ciencia, a través de la salud y de todas las organizaciones que hay detrás que ya conocemos y que realmente no está funcionando. Yo veo cada vez más personas estresadas, deprimidas, con estados de ánimo totalmente por los suelos y totalmente condicionadas y dependientes de los medicamentos que nunca les curan. Esto es así. Entonces tenemos que empezar a ver eso, como os decía al principio, los resultados. ¿Cuáles son los resultados a nivel global? Que la sociedad no está más saludable, ni mucho menos. Y ya tiene la información para llegar ahí. ¿Por qué no lo hace? Pues porque hay un programa subconsciente totalmente teledirigido hacia lo que interesa que haga el ser humano, en este caso la farmacéutica, que ya sabemos lo que es. Entonces es muy importante que empecemos a poner las cosas claras, a hablar claro también y a decir por qué no vivimos en ese mundo de salud, donde hay médicos, no todos por supuesto, pero hay muchos médicos que lo que hacen es arruinar la salud de sus pacientes, porque siguen unos protocolos y porque siguen algo establecido a nivel oficial, encorsetado de lo que no se pueden salir y que no da resultados y se sigue haciendo. Y nadie se cuestiona estas cosas. Solamente muy pocas personas se toman el interés de investigar, de profundizar, de ver que hay terapias que sí que funcionan de verdad, que no les están dando margen porque no interesa económicamente a ese negocio que han hecho de la salud. Todo esto tenemos que autodescubrirlo nosotros mismos, investigarlo y darnos cuenta y sobre todo, como te digo, mirar de forma honesta lo que sucede fuera y si realmente vamos o no hacia una evolución del ser. Pero hemos iniciado por la salud, pero ahora nos podemos ir a la justicia. Podemos ir a la justicia de los hombres, que es la justicia más injusta que yo conozco y que he conocido. Una justicia que realmente es un negocio donde el que tiene dinero sale bien parado siempre y el que no lo tiene siempre le va mal a nivel de justicia. Una justicia donde hay jueces que están totalmente comprados, abogados que están dañando a la propia justicia tal y como conocemos el concepto y que se aleja muchísimo de la verdadera justicia, que es una justicia que realmente no hemos logrado, precisamente porque está corrupta, porque está tergiversada también desde las esferas de arriba, desde ese 1% del que siempre hablamos, que es el que tiene, son los dueños del mundo y tienen en su poder todas las estructuras del sistema y nos hacen creer que es un juego limpio, que es un juego al que hay que jugar porque es todo transparente, cuando no hay juego más turbio que el que vemos a los niveles de los que estamos hablando en cuanto a la salud, en este caso en cuanto a la justicia también. Entonces es muy importante que empecemos a tomar conciencia, a decirnos por qué esto no funciona, por qué no se crean mejores leyes más justas, por qué se saltan continuamente la ley, los gobiernos, los estados cuando les interesa y cuando no lo hacen. ¿Por qué ocurre todo eso? Hoy más que nunca lo estamos viendo con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, como primero se saltan la ley, hacen todos los planes que tienen previstos y luego si hay algo ilegal, anticonstitucional, bueno, ya ha pasado el tiempo, ha pasado un año, ha pasado dos, ellos ya han hecho lo que tenían que hacer y nadie realmente no se hace justicia y nadie paga las consecuencias. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque precisamente son ellos mismos los que tienen comprado todo lo que es el sistema jurídico tal y como lo conocemos. Pero podemos seguir hablando y podemos hablar de la política, podemos hablar de lo que ya nadie se cree, de todos esos partidos que no son nada más ni nada menos que monigotes, que todos están dirigidos por las mismas élites, que lo único que hacen es dividirnos entre nosotros, hacernos creer que somos libres, que vamos y elegimos libremente a los gobernantes cuando sabemos que esto no es así, que está todo más que manipulado hoy en día y no tenemos realmente ni voz ni voto, por mucho que
que todavía haya personas que así lo crean en cuanto a la decisión de elegirlos, porque precisamente cuando sale un partido o entra otro, siempre son los mismos, son los que están dirigidos desde esas élites más altas, que hay que investigar, por supuesto que hay que hacer el trabajo para llegar a ellas, que hay que descubrir y que hay que, bueno, pues ir a las fuentes de conocimiento de todas esas personas que ya han hecho el trabajo, que llevan más de 30, de 40 años de su vida dedicada completamente a todo este tipo de investigación de cómo funciona el mundo y quién dirige de verdad este planeta, que creemos que son los estados, los gobiernos, que luego te das cuenta que no es así, que ahí detrás están esas élites y utilizan a sus títeres, que son los siervos, los mayordomos, en este caso, que serían todos los políticos que vemos representados a gran escala en los grandes países. Pero cuando hablamos de política deberíamos de hablar de una política espiritual que nos llevara a la verdadera libertad del ser, que es lo que desea experimentar y es lo que somos en esencia, las almas encarnadas, somos seres libres. La política actual y la que hemos vivido y hemos experimentado desde siempre es una política que cada vez nos lleva más a la restricción de las libertades del ser humano, al control de la población, a teledirigirnos, a decirnos lo que podemos y lo que no podemos hacer. La política nos lleva cada vez a un mayor sometimiento, a una mayor esclavitud en cuanto a la ausencia de la verdadera libertad. Y así no puede evolucionar un planeta. Por eso, si miramos la política, cuando vemos sus medidas, que todas supuestamente están enfocadas en el bien común, en el bien de todos, realmente en protegernos, en cuidarnos, en buscar nuestra seguridad, siempre sabemos que hay que pagar a cambio de esa seguridad que nos ofrecen, que luego es una falsa seguridad, no existe y realmente no hay ningún interés jamás por nuestra seguridad, ni por nuestro bienestar, ni nada de eso. Es una cortina de humo que siempre utilizan para luego imponer sus medidas de menor libertad al ser humano, que eso es lo que acaba ocurriendo siempre. Cuando hay un acontecimiento mundial, que sucede siempre, que se restringen mucho más las libertades. Lo que interesa finalmente te das cuenta que es el control, el sometimiento y el control cada vez más estricto de la población con lo que ya sabemos que quieren implantar a nivel de poder movernos, desplazarnos, viajar y todo eso, que luego realmente son también cortinas de humo porque te das cuenta que no lo van a poder lograr, que eso es imposible y que no puede ser, que al final el pueblo se levanta y dice que no y se solidariza incluso con las personas que están siendo en este caso discriminadas por no hacer lo que ellos quieren que hagamos. Entonces, si miramos la política vemos rápidamente pues que no se busca la libertad, que es lo que se debería buscar en una política espiritual de auténtico, de luz, podríamos decirle así. En cuanto a las religiones, ¿qué ocurre? Pues las religiones ya sabemos lo que ha pasado. Son las expertas en acabar con la verdadera espiritualidad. Ellas han hecho un puente donde ellas son las que te conectan con la espiritualidad, con los dioses, a través de sus condiciones, a través de lo que ellas te dicen que tienes que hacer. Te conectan con el Dios que ellas han creado, un Dios distinto en cada religión, y tú tienes que pasar por ese adoctrinamiento, y si no pasas por ahí no te salvas, no conectas, y al final la religión lo único que intenta es volver a lo mismo, al poder, al control y al sometimiento a través del miedo, que es lo que ha hecho siempre, meternos el miedo, meternos la culpa en nuestra mente para que nos sintamos culpables en estados de baja vibración y nunca lleguemos a lo que verdaderamente no les interesa a todas estas élites que son las que dirigen todas estas estructuras, que es el empoderamiento personal, que descubramos que no somos solamente materia, como ellos nos hacen creer, que somos esa conciencia infinita que es capaz de lograr lo que se proponga, que es todo y que no tiene límites y que es libre y que nadie ni nada le puede decir lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir o cómo tiene que vivir. Ese empoderamiento es lo que va a arruinar este sistema que va a acabar cayendo, pero por eso mismo tratan de que no nos empoderemos y no hay mejor manera de conseguirlo
que manteniéndonos en un programa colectivo mental en el que está la mayoría de los seres humanos, creyendo que es lo único posible, lo único que existe. No hay forma, no tenemos una idea diferente a lo que esta estructura que hoy estamos viviendo, este sistema en el que hoy vivimos, existe. No tenemos todavía una idea creada de cómo podría ser un sistema diferente al que existe, porque nunca lo hemos, ni siquiera se ha planteado. El sistema nunca se plantea derrumbar su propia estructura si no funciona y crear una nueva, porque no les interesa, lógicamente. Pero si nosotros vemos que todo es una paradoja continua, una contradicción continua, una involución continua en cuanto a los resultados que estamos viendo y que estamos hoy analizando, vemos que aquí hay algo más, vemos que esto no tiene sentido, que aquí hay un programa inconsciente teledirigido interesado que está directamente enfocado en las mentes de los seres humanos a nivel colectivo y que es lo que está creando esta realidad. Cuando miramos los medios de comunicación, que son los medios de difusión de masas que estas élites tienen comprados todos y que utilizan para introducir el programa en nuestra mente, vemos que realmente no hay ninguna información objetiva, jamás contrastada, a nivel de que todo es miedo, negatividad, malas noticias, caos y desastre. Y solamente existe eso, y parece que solamente se puede hablar de esa parte de la realidad, cuando sabemos que no es así. Sabemos que hay montones de situaciones, experiencias, mundos que se están creando en este propio planeta, de seres humanos que tienen tantas cosas que aportar positivas, de personas que están creando grandes cambios en sus áreas, en la ciencia, en la medicina, que están siendo genios, que están aumentando o tratando de aportar al mundo, sumando, y que eso nunca lo vemos en los medios de comunicación ni lo vamos a ver, no en los de las grandes masas. Para eso vamos a tener que ir a buscar nosotros por nuestra cuenta, hacer esa búsqueda hasta encontrar la información que nuestra alma está tratando de sintonizar y que nunca encontramos en los medios de comunicación masivos, porque no interesa y están totalmente cerrados a eso. Y esto es así, porque es su fuerte, es su punto fuerte. El programa se introduce a través de los medios de comunicación. Las personas han creído que la verdad única y absoluta es la que te dice la televisión, es la que te dice los medios de grandes masas, es la que te dice el político de turno que sale diciéndote lo que tienes que hacer o no. Y no hay debate posible, y eso es lo que siguen como un programa totalmente inconsciente que les lleva luego a vidas caóticas, desastrosas como las que estamos viendo. Lo que interesa es que el ser humano caiga en estados de baja vibración, por eso se provocan todas las crisis económicas artificiales, que son todas las que existen y siguen existiendo y están ocurriendo. Por eso se crea una destrucción del empleo totalmente, se aumentan los impuestos, en los momentos más difíciles se suben los impuestos, se sube la luz, se sube el agua, se suben las cuotas de las personas que quieren emprender, por ejemplo los autónomos. Todo es un intento por eliminar esa clase media que ha existido hasta ahora y por crear una auténtica clase de pobreza absoluta, donde sea el gobierno quien te va a mantener con un sueldo precario o un dinero precario que solamente te va a llegar para no morirte de hambre, y vas a depender continuamente de ese gobierno al que vas a tener que adorar si quieres seguir sobreviviendo, porque te habrás creído que la única posibilidad de sobrevivir es a través de ese sueldo universal, o como quieran llamar, que quieren implementar ya para todo el mundo. Ese es el comunismo universal, planetario, hacia donde quieren dirigirnos, y lo estamos viendo, es evidente. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Realmente no estamos en un mundo evolucionado, esto es así, en un mundo de personas saludables, cada vez más sanas, cada vez más conscientes de sí mismas, conectando con la conciencia. No estamos porque precisamente desde pequeños, desde la educación, ya nos han adoctrinado, y desde el instituto, la universidad, la educación secundaria y la propia universidad ya nos han programado así. Nos han programado para que solamente activemos nuestro hemisferio izquierdo, que es el encargado de que percibamos la realidad de forma separada, miremos todo en forma de estructura, nunca en forma de unidad.
estemos en estados de supervivencia continuo, que es donde nos quieren mantener. Se anula la creatividad, que es parte del hemisferio derecho, por eso nunca se toca en la educación el pensamiento crítico, la espiritualidad auténtica, el que seas creativo, el que pienses por ti mismo, eso nunca lo vamos a ver. Lo único que vemos es adoctrinamiento, obediencia, calla y obedece, memoriza y luego pone en el examen exactamente lo que yo te he dicho que pongas. Esto es lo que tienes que estudiar y no te salgas de aquí. Si no estás atento a lo que estoy diciendo como profesor en la clase, tienes problemas de déficit de atención o cualquier otro invento que están promoviendo, cuando luego nos damos cuenta que esas personas que no están atentas a la información que están manteniendo, que están estudiando en su etapa de estudiantes, luego son grandes genios y son los que cambian el mundo. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se han dejado adoctrinar, porque no han caído en el programa de la educación, un programa que directamente no funciona, que termina con el verdadero conocimiento. ¿Por qué no se da en las aulas cómo conectar con la conciencia? ¿Por qué no se medita? ¿Por qué no se trabaja la gestión emocional? ¿Por qué no se habla bien del dinero y de los negocios de las empresas y se enseña educación financiera a las personas para que no se endeuden, para que no caigan en las trampas del sistema? ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se enseña de la verdadera salud desde pequeños? ¿Cuál es la salud natural, la que previene de verdad la enfermedad, para nunca utilizar ningún tipo de fármacos ni medicamentos que sabemos que no funcionan? ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no aprendemos a conectar con nuestro estado presente, con la verdadera espiritualidad, con el verdadero conocimiento, en definitiva, que luego tienes que buscar tú de forma autodidacta en los libros para mejorar tu vida, porque te das cuenta que todo lo que te enseñan luego te sirve una ínfima parte de lo que has aprendido en todos tus años de estudiante para la vida real, y llegas y te topas de lleno con la vida real y ves que recibes golpes por todos lados, porque no nos preparan, lógicamente no nos preparan, nos adoctrinan. Y esa es la educación que también va a caer, que va a caer por completo, igual que está cayendo y ha caído ya la religión y la política y la ciencia del sistema, porque hay una ciencia auténtica, que es la ciencia que investiga, que quiere saber para el bien de la humanidad, pero es que hay una ciencia que es la ciencia oficialista, que es la que dice lo que es verdad y lo que no, y es esa la que está creyendo la mayoría de las personas, porque es una ciencia artificial que han creado también estas élites. Y toda esta investigación, toda esta autoanálisis que estamos haciendo, el análisis a nivel global del mundo, es para descubrir eso, es para descubrir que los resultados nos dicen que hay un programa que no nos está sirviendo. Y como ese programa no nos está sirviendo, hay que sustituirlo, hay que deshacerse de él directamente, hay que vaciarse de ese programa si queremos crear un mundo mejor. Y eso está en cada uno de nosotros, lo tenemos que hacer de forma individual, primero en nuestro ámbito, en nuestra vida, desde nuestra verdad, a pequeña escala, y luego es cómo se va a amplificar a gran escala a nivel colectivo. Pero el trabajo primero tenemos que hacerlo en nosotros mismos y luego, como te digo, en esa red neuronal que somos, una red de conciencia, toda la humanidad, se va a ir difundiendo esa conciencia en los demás seres humanos conforme cada uno haga su trabajo. Así que esto es un poco lo que hoy quería compartir con vosotros, que nos demos cuenta que este mundo falla y no es normal, que este mundo no va bien y esto no tiene sentido. La evolución natural propia del universo, del planeta y de los seres humanos es hacia una mayor conciencia, y eso nos tiene que llevar a mejores resultados en la materia, algo que no está sucediendo porque estamos en una cárcel mental que ha sido creada y que tenemos que deshacernos de ella. Muchas personas puede que tomen este entrenamiento como demasiado conspiratorio, o que no lo ven así, o cualquier cosa. Todo está bien. Aquí no se trata de convencer a nadie, se trata de que te abras a tu corazón, de que trates de ser más objetivo y de que trates de empezar a pensar por ti mismo, a cuestionarte las cosas,
a investigar, a comprobar, algo que casi nadie hace, no comprobamos por nosotros mismos, tomamos como válido cualquier cosa que nos dicen desde el sistema, desde fuera, porque viene desde el principio de autoridad que nos han enseñado, y luego nos damos cuenta que la mayor parte de todo lo que nos dicen tiene un interés oculto, o es mentira, o directamente está equivocado. Sabemos que históricamente la masa siempre se equivoca, que son las minorías las que cambian el mundo, esto es así, y así es como va a seguir ocurriendo. Por eso van a ser las minorías, las personas que se están dando cuenta de todo esto que hemos hablado hoy, las que van a transformar esta realidad, este sistema, y lo vamos a ver seguro en los próximos años, no tengo duda, cómo se manifiesta en la realidad física a nivel colectivo. Esto lleva su tiempo, cada uno tiene que hacer ese trabajo del que hoy os he hablado, primero en nosotros mismos y luego se irá amplificando poco a poco a nivel mundial. Así que lo voy a dejar aquí, espero que os haya ayudado, que os haya aportado, que os haya inspirado y que haya activado, por supuesto, un clic mental en vosotros para empezar por lo menos a empezar a cuestionaros verdades que hemos creído como absolutas que puede que no lo sean. Lo vamos a dejar aquí. Si ahora queréis profundizar mucho más en toda mi enseñanza, este es el programa Eres Alfa y Omega. Es una trilogía de 3 libros donde he volcado todo el conocimiento que yo mismo he adquirido, he aplicado en mi propia vida y me ha funcionado. Aquí tienes la trilogía, te dejo debajo del vídeo un enlace para que puedas adquirirla a través de mi página web www.luiscarre.com. También puedes entrenar conmigo de forma personalizada, te dejo debajo del vídeo un enlace, te pones en contacto conmigo de forma personal, hablamos y te explico en qué consiste el programa de mentoría. Por mi parte nada más, nos volvemos a ver mañana mismo, gracias de todo corazón por querer seguir mejorando vuestras vidas, seguimos creciendo, seguimos avanzando juntos en mayor conciencia, en mucho más amor y nada, que paséis un feliz día y decirte que mi alma saluda a tu alma. Fuerte abrazo y hasta mañana.